Dice Génesis 12, versículo 1. Vamos a leer solo por porción. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, tomó pues Abraham a Sara y su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegar. Ahí vamos a, sigamos leyendo, ya les digo dónde paramos. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y poniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Vamos a orar. Pónganse en pie, por favor, hermanos. Vamos a pedir dirección al Espíritu Santo, que nos guíe y nos muestre qué es lo que nos quiere enseñar en este día. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, donde nos permites acudir, Señor, a tu presencia, donde nos permites, Señor, escudriñar, leer, comprender tu palabra, Señor. Hoy, Señor, que nuestra congregación, que el motivo de nuestra reunión, Señor, no sea otro, sino alabar tu nombre, exponer tu palabra, para que podamos llegar al entendimiento de tu perfecta voluntad, Señor y Dios. Nosotros como tus siervos, como tus hijos, Señor, hambrientos y sedientos, Señor, como decía la canción ahorita, por favor, acudimos a ti, Señor, declarando nuestra necesidad de ti, Señor. No somos nada, Señor y Dios. Solo somos simples pecadores que continuamente vivimos haciendo lo malo y lo que te desagrada a ti, Señor. Por eso hoy venimos a ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor y Dios, pidiéndote que sanen nuestras heridas, que quiten nuestra culpa, Señor y Dios, y que perdones la maldad de nuestro pecado, Señor. Acudimos a ti, mi buen Dios, porque solamente a través de tu Hijo Jesucristo obtenemos esa reconciliación contigo, Señor. Sabemos que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada, Señor. Sabemos que nuestra vida es mala y perversa delante de ti, pero que fue gracias a la expiación por medio de tu Hijo Jesucristo que hoy podemos, Señor y Dios, entrar al lugar santísimo, Señor, penetrar a donde ni siquiera el sacerdote, Señor, en tiempos de Abraham, perdón, de Moisés, de todos estos hombres, Señor y Dios, que entregaron sus vidas por amor a ti, tenían acceso, Señor. Hoy, Señor, solo tenemos a un solo sacerdote y ese es a Cristo, Señor. De Él somos dependientes, Señor. En Él hemos sido justificados y hemos sido perdonados, reconciliados contigo, Señor y Dios. Por eso acudimos a ti, mi buen Dios, pidiéndote dirección y que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando control de mi boca y de mi corazón, Señor. Por favor, yo, Señor y Dios, como uno más, Señor y Dios, de tu rebaño, acudo a ti, Señor, para que las palabras que hoy salgan de mi boca sean para edificación del cuerpo de Cristo, de tu iglesia, Señor. Por eso acudo a ti, mi buen Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Eh, Génesis 12, a partir del 12 más bien, aquí el autor, Moisés, nos muestra la vida de tres patriarcas. Si ustedes se acuerdan, el pastor Jonathan, él trae una serie de, de los hombres de Dios, ¿cierto? Y
comienza efectivamente con Abraham. Pero en medio de todo, pues en estos días que leí el Génesis, el Señor traía a mi memoria una serie de cosas y de eventos que vivieron ellos, que siendo hombres, aún llamados por Dios, ellos en medio de su llamamiento seguían fallando, seguían decayendo, ¿cierto? Pero el Señor, en su infinito amor, en su infinita misericordia, siempre mantenía con ellos ahí. O sea, nunca los desechó, nunca los hizo a un lado, nunca los menospreció, aun cuando ellos se sintieron inferiores o como lo peor, pero el Señor siempre lo que hacía era animarlos, levantarlos, sacudirles el polvo y pa'lante, como dicen por ahí, ¿cierto? Y aquí en el caso de Abraham, que comienza es el inicio del cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15 por medio de Abraham, pues el Señor llama a Abraham y le dice que él va a ser ese instrumento con el cual el Señor va sí o sí a cumplir su promesa. Y allí Abraham, que no pertenece a la ley, le habla y le dice el plan que quiere Dios por medio de él, no solamente a una nación, como lo era más adelante el pueblo de Israel o la naciente nación de Israel, sino a todas las familias de la tierra, a todas. ¿Cuántos son todas? Todas, ¿cierto? O sea, esto no es exclusivo de uno, no es exclusivo de un pueblo, de una persona, no, sino a todas. Pero él sí iba a dejar estipulado más adelante qué requisitos tenían que para que se cumpliese esta promesa. Porque en medio de todo, pues él no puede, por ser un Dios justo, soberano, él no puede bendecir a los que no le conocen. Ya sobre ellos cae es la misericordia, ¿cierto? Porque como dice por allá alguien, dice, el sol sale para todo mundo, ¿cierto? El sol sale sobre justos y no justos o sobre pecadores, ¿cierto? Entonces, eso involucra a toda la comunidad, a todo el mundo, ¿cierto? Pero por allá en Apocalipsis, él ya es donde dice sobre quién recaía verdaderamente esta gran promesa que le estaba dando a Abraham, ¿cierto? Entonces, el Señor lo llama. Mire, si ustedes han leído el Génesis, que yo sé que sí, ustedes son grandes lectores de la Biblia, ¿verdad? Y no solamente de una vez, mire, mi hija, en esta semana, ¿cierto? Le pedí que me comenzara a leer la Biblia y pues ya, ¿en qué capítulo vas, hija? En el 13 del Génesis, ¿no? Entonces, pues vamos a notar que Dios ya había llamado de antemano a este hombre llamado Abraham, que Abraham significa, entre otras, padre de pocos, ¿cierto? O sea, de poquitos. Pero de esos poquitos, Abraham ya tenía en su haber, dice la escritura, que era un hombre muy rico, muy rico, rico en gran manera, y aunque no tenían un terreno de hospedarse, de quedarse, de establecer su casa, en esa época ellos eran nómadas, ¿cierto? O sea, no existía todavía lugares específicos donde habitaban en casas, hechas de barro, de ladrillo, de lo que fuera, no, sino era en tiendas, en nómadas, ¿cierto? O sea, se estaban moviendo continuamente. ¿Esto por qué? Porque por por la caída del hombre y también por la zona geográfica donde habitaban, los pastos eran muy escasos y para la época la riqueza se medía era en ganados, tanto ovino como, bueno, empecemos por ovejas, por cabras.
por burros, y el que tuviera un camello era, mejor dicho, el Elon Musk de hoy día, ¿sí? El que tuviera un camello. Entonces aquí, si han leído, Abraham, aunque era muy rico, no tenía camellos, no tenía camellos, pero dice la escritura que él era muy rico, ¿sí? Él era muy rico y sin embargo Dios lo llama, porque la riqueza que él tenía había sido adquirida por todo lo que era su patriarcado por parte de su padre. En este tiempo, por eso también se le conoce a Abraham como el patriarca, ¿cierto? Ya conocemos lo que es un patriarca, ¿no? Un patriarca para esta época, el patriarca tenía a cargo casi una ciudad entera. ¿Dónde? En su entorno, a su alrededor, ¿sí? El patriarca era el que gobernaba a toda la familia. Entonces, él tenía sus esposas, ¿cierto? Y sus esposas, digámoslo, legales, las que con él se casaban, pero adicional, las esposas tenían esclavas o ellos también tenían esclavas mujeres, y ellos, si la esposa le permitía tener relaciones sexuales con sus esclavas, pues no pasaba nada, ¿cierto? Y él podía tener así hijos, hijos, hijos y muchos, muchos, muchos hijos, ¿cierto? Entonces, eso le hacía que el patriarca, pues su poder de gobierno ahí dentro de su misma familia, pues fuera más fuerte, fuera más sólido. Y también aquí, en su contexto, vemos la importancia de la primogenitura, ¿sí? Abraham, ya después de unos años, el Señor le da una promesa donde dice que a pesar de que su esposa es estéril, ellos son ancianos ya, pero que Dios les iba a proveer un hijo, ¿cierto? Entonces, ese hijo, pues obviamente también siguió adelante como segundo patriarca, que se llamó Isaac, ¿cierto? Aunque Abraham tuvo dos hijos, ¿cierto? Uno fue Ismael, su primogénito, pero Dios no quería hijos con esclavos. O sea, digo en el sentido de bendición. Esta promesa que estaba haciendo aquí en Génesis 12 al principio, dice, era para una sociedad, digámoslo así, libre, ¿sí? Y el error que cometió más adelante Sara y la esposa es que le dio a su esclava para que por medio de ella él pudiera tener su primer hijo. Y no se cumplió en Ismael la promesa, porque él, a pesar de que era hijo de Abraham o de Abraham, seguía siendo hijo de esclavo, ¿cierto? O sea, no tenía libertad para heredarlo, para heredar esa primogenitura, sino que tenía que ser un hijo con su esposa que no fuera esclava, en este caso Sarai, ¿cierto? Entonces, ya con Sarai viene el cumplimiento de la promesa después de la visitación del ángel de Jehová, y allí le visita a Abraham y le dice que Dios le va a proveer un hijo, ¿cierto? Entonces el Señor le dice y le promete, y Sarai se ríe diciendo, no, pero ¿será que el Señor no se ha dado cuenta que yo ya hijos, baila, ya no puedo tener? Entonces el Señor llama la atención de Sarai y le dice, ¿por qué se ríe? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Sí? O sea, mire que el nacimiento de o más bien el crear vida es un gran reto hoy día para la ciencia, ¿cierto? Y creo que en eso han tenido muchas fallas, han fallado muchísimo porque a pesar de los intentos y la de tecnología con la que cuentan y los recursos con los que cuentan también, pues no les ha sido posible que ellos generen vida. El único que provee de donde proviene la vida es Dios, ¿cierto? El Señor.
porque de él es que emana, dice por allá la escritura, de él emana la vida, ¿cierto? Entonces, aquí el Señor le dice a Sarai, le dice, no, 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 o sea, no crean que es que están hablando con cualquiera, están hablando con el dador de la vida, ¿cierto? Y entonces el Señor le da el cumplimiento de esa promesa a, y queda embarazada a pesar de su edad de su hijo Isaac, ¿cierto? Y ya Isaac sigue la misma rutina de su padre, ¿cierto? Él fue ya circuncidado de bebé, Abraham y toda su tienda, ¿cierto? Aún alcanzó a circuncidar a Lot y todo esto, ¿sí? Pero ellos ya se circuncidaron de adultos y una persona que se circuncide de adulto, pues corre riesgo de adquirir algún tipo de infección, ¿no? Entonces, ya después de Isaac, pues ya son circuncidados a los 8 días de nacido. Entonces ya con Isaac ya viene también lo mismo, el cumplimiento, se sigue ampliando la genealogía, aunque fue un solo hijo, ¿cierto? Pero ya con Isaac empieza a aumentarse y viene en escena, aparece en escena el nacimiento de Jacob y Esaú, que el derecho fue Esaú y Jacob, ¿cierto? Pero que por cosas que Dios ya tenía trazadas, eh, la bendición de su primogenitura recayó sobre Jacob. Entonces, bueno, ese ha sido un parágrafo de lo que viendo las vidas de estos tres grandes hombres, grandes patriarcas. Y el título del sermón eh, puede ser, por ejemplo, esto no es al azar, sino pues de acuerdo a lo que he analizado, Dios es el que cambia, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob fueron tres hombres, Abraham siendo impío, ¿cierto? Siendo idólatra por allá de la región de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, Mesopotamia, eh, pues él tenía una vida, la verdad, como similar a la que hoy día el ser humano vive. Nada estrambótico, nada diferente, sino una vida que con comodidad, recordamos que era un hombre muy rico, no dice rico, sino muy rico, y que practicaba la idolatría. La antigua Sumeria y los de toda esa región de Mesopotamia, donde dicen, la historia dice que allí apareció o nació la primera civilización, como fue la Sumeria, pues ellos eran idólatras, pero de los finos, ¿sí? Ellos tenían para cada situación y para cada momento su Dios. Y a diferencia de hoy día que de pronto no se hacen imágenes, no se hacen de pronto muñequitos, ¿cierto? Aludiendo, haciendo alusión a su Dios. Aquí en tiempos de Abraham, sí, ellos tenían el Dios de la lluvia, ¿cierto? Pero eran en figuras de barro que ellos hacían. Entonces era el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios del sol, el dios de la tierra, el dios de la luna, y todo esto, ellos siempre se hacían sus muñequitos, ¿sí? Entonces ellos, a donde quiera que iban, sí o sí tenían que llevarse este tipo de idolatría, de imágenes. Entonces, Abraham, pues cuando Dios lo llamó, él, aunque obedeció en partes, él tuvo tres llamamientos, ¿sí? Dios lo tuvo que llamar 3 veces. Pero aquí, cuando él, en la primera llamada, Abraham sí escuchó a Dios y le obedeció, ¿sí? Y él se encaminó a la ruta que Dios le había establecido.
que no, él dice la escritura que Abraham no sabía a dónde iba a ir, sino que siguió lo que Dios le había dicho. Pero Abraham se había llevado por medio de su esposa sus ídolos, ¿cierto? Se habían llevado todo, o sea, imagine, si nosotros hoy día nos trasteamos, nos movemos de casa, de apartamento, de ciudad y todo, y procuramos llevar lo más mínimo posible, ¿cierto? Yo creo que si fuera como en Estados Unidos que arriendan los apartamentos amueblados, pues nosotros no tendríamos necesidad que de una nevera, de un comedor, de una loza, de, bueno, de tantas cosas. eh, pues yo creo que sería muy chévere. Pero aquí en este caso, Abraham sí trasteaba con todo eso. Y vuelvo y les digo, no era solamente un muñequito, sino eran cantidades de muñecos los que ellos hacían haciendo referencia a los dioses que ellos adoraban. Entonces, Abraham aquí, habiendo escuchado la voz de Dios, habiendo entendido que era un Dios invisible, porque él no le había visto hasta ahora, él obedeció. Pero él había echado todo, se había ido con todo el trasteo, mejor dicho. Y él, a pesar de que había entendido que era Dios el que lo había llamado, él continuamente, en medio de su justicia natural y humana, él seguía pecando. Él seguía desobedeciendo la norma establecida por Dios, que aquí, hasta aquí, él no la conocía, ¿cierto? Porque aquí nada de 10 mandamientos, nada de ley, nada de que Dios me dijo que haga esto, aquello. Al contrario, le dice, yo te bendeciré, ¿cierto? Y le dice, a los que te maldijeren, maldeciré. Pero aquí no le había puesto ninguna norma, nada, 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 absolutamente. Simplemente le decía, sígame, vamos, sígame, vamos, vamos, adelante. No importa su vida, no importa su condición, usted sígame, ¿sí? Y vemos a Abraham como falló, le falló en varias ocasiones, no solamente fue en una ni en dos, sino en varias, en muchas. Tenemos el ejemplo más adelante en cuando él llegó a Egipto, donde allí, pues para la época también, mujer bonita que veían los reyes, esa era esa era mía, ¿cierto? Era una de mis esposas, pero entraban a ser parte de mi harén, eran concubinas. Entonces allí, entrando a Egipto, pues le dijo simplemente a la esposa, le dijo, no vaya a decir que usted es mi esposa, porque si usted dice que es mi esposa, pues a mí es sencillo, me matan para que usted quede libre y se pueda casar libremente con el faraón. Y allí, entonces, vemos ese error que cometió allí Abraham en decirle a su esposa que dijera que era la hermana. Y por eso, mire que Dios en medio de todo se le aparece en sueño a Faraón y también le dice, no la toques porque si usted la toca, los destruiré. Entonces ya se le acerca Faraón a Abraham y le dice, Abraham, ¿por qué me engañó? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué iba a hacer que una nación, una comunidad, fuera destruida por una mentira suya? ¿Cierto? Y entonces Abraham saca la disculpa y la excusa y dice, no, es que como yo sé que si digo que es mi esposa, entonces ustedes por quedarse con ella, pues simplemente me hubiesen matado, ¿verdad? Entonces aquí el Señor también reprende a Abraham y le dice, no, 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 venga. Pero sin embargo, en medio de esa reprensión, el Señor siempre venía ahí cuidando, guardando a Abraham. Y más adelante, ya cuando a la edad de 85 años, de 86 años, Abraham también, pues simplemente cuando Sarai le dice que el cumplimiento de la promesa de Dios por medio de un descendiente no iba a venir por él, por ella, sino que iba a ser un hijo de Abraham. Entonces Sarai le ofrece a su esclava Agar, ¿cierto? Y yo comentaba en estos días, imagínate un hombre de 86 años y Agar, los historiadores dicen que tenía alrededor de 17 años.
esclava de Sarai, se la dieron allí en Egipto en contraprestación porque casi la tocan, casi tienen relaciones con ellas, pero de allí cuando el faraón la sacó, pues le dio riqueza, le dio esclavos y le dio a esta esclava. Y allí Abraham, pues no se resistió. No, él no dijo, uy, no, pero ¿cómo me va a entregar a mí para que tenga relaciones sexuales? Dice en la Biblia, la traducción eh, Palabra de Dios para Todos, dice, Abraham tuvo relaciones con Agar, o sea, 86 años y una sardina de 17 años, pues, mano, era difícil que Abraham fuera a decir, ay, no, no, ¿por qué me la traen, no? Sino él accedió, no refutó, no reclamó nada, sino simplemente accedió a tener relaciones con Agar y Agar, pues allí es donde queda embarazada. También ese fue otro error de Abraham, que no se resistió, o sea, no se opuso. Él como un cordero manso dijo, bueno, pues yo, será, porque sí, no tan rogado el hombre, ¿no? Entonces, seguimos viendo más adelante cómo Abraham seguía en su pecado, digámoslo así, o arrastrando todavía su maldad, la que había en su corazón por ser una persona que había sido sacada de Ur de los Caldeos. Amén. Y vemos ya cuando el cumplimiento de la promesa, ya como empezó su fe a fortalecerse a través de los actos que Dios le venía pidiendo cuando le pidió a su hijo, cuando le dijo Lot, le dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, la ciudad donde estaba su sobrino Lot, y Abraham allí le pidió misericordia, que si habían 50, después 45, 40, hasta que le dijo, no, ¿sabe qué, Señor? Los que hayan, y solo había uno. Pero ojo, cuando dice la escritura ahí que solo había un justo, que fue Lot, y su familia, su casa, no era que Lot fuera un creyente ferviente, no, sino por ser de la misma familia, sobrino de Abraham, pues esa promesa estaba recayendo también sobre él y Dios mostraba misericordia. Adicional a eso, que Lot iba a ser parte de la obra de que de esa familia o de esa descendencia se iban a levantar los enemigos del pueblo de Israel. Con esa descendencia de Lot es que Dios iba a pulir el carácter de el pueblo de Israel cuando fueran a tener acceso a la tierra de Canaán, ¿cierto? Entonces vemos aquí cómo Abraham no abandonó su maldad, nunca abandonó, o más bien tuvo muchas caídas delante de Dios y el Señor, en lugar de reprenderlo, de recriminarle, siempre lo animó a seguir adelante. ¿Cierto? O sea, nunca del Señor vemos a un Dios justiciero, a un Dios que como que a toda hora como gruñón, como que bravo, como que oiga, ¿por qué hace esto? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué vuelve a caer? ¿Por qué no? No, sino vemos a un Dios misericordioso, que aún sabiendo que Abraham seguía pecando, el Señor siempre a él le mostró su misericordia. Y ya más adelante entramos a lo que era Isaac. Y vemos también Isaac, ¿cierto? Cómo también repercutió ese pecado de su padre y él también comenzó pues en las mismas, aunque él sí tuvo una sola mujer y solamente tuvo sus dos hijos, pero primero que todo él entró también mostró su carnalidad al hacer preferencia de sus dos hijos, pues él sí prefería a su hijo Esaú, ¿cierto? Y entonces al hacer esa preferencia, pues Jacob por supuesto, iba a ser relegado, pero iba a ser amado por su madre. O sea, mire, así como en Abraham, Sarai, incrédula, Sarai le fallaba también a Dios, ¿cierto? Porque con la duda también es un pecado delante del Señor, ¿no? La duda también se cuenta como pecado. Y Sarai también dudó de Dios, dudó cuando le dijo, no, pues yo ya siendo bien, que voy a, o sea, Dios no sabe, no se ha dado cuenta que es que yo ya no tengo nada, yo ya no ovulo para tener un hijo, ¿cómo es que me va a dar un hijo? Entonces ahí la duda también, por supuesto. Con Isaac y Rebeca sucedió lo mismo. Isaac
Si es Rebeca, vamos a ver, es que me equivoqué. Sí, sí. Allí lo mismo, entran en ese mismo detalle de su padre. Entonces dice la escritura que Isaac va a una tierra desconocida, va y se coloca allí, y él lo mismo, para salvaguardar su propia vida, su propia humanidad, pues él le dice a su esposa, no vaya a decir que usted es mi esposa, o si no me matan y el rey aquí se queda con usted. Entonces lo mismo, entró en ese mismo error, entró en esa misma falla que fue decirle a su esposa, diga que usted es mi hermana para que no me mate. Y lo mismo, Dios en medio del pecado, en medio de la falla que estaba teniendo aquí Isaac, Dios se le aparece en sueño al rey allí y le dice, no la vaya a tocar porque esa mujer es la esposa de Isaac. ¿Cierto? Y lo mismo, va el rey allí y le dice a Isaac, oiga, pero usted cómo es capaz, hermano, vea, por poquito yo tengo relaciones con su mujer y viene Dios y ese pueblo donde estaba entrando Isaac no conocía a Dios, pero sin embargo dice, el rey le dice, viene Dios y por causa suya nos puede destruir a todos, puede destruir la nación. Entonces, lo mismo, Dios cogió a Isaac, lo tuvo que alinear, ¿cierto? Lo tuvo que pulir para que dejara este tipo de costumbre de hacer lo malo. Lo mismo sucedió cuando allí ya Isaac eh, pasó el tiempo y nacieron sus dos hijos y crecieron. Entonces él tuvo preferencia por Esaú, ¿cierto? Él mostró siempre su preferencia fue por Esaú. Mientras que Rebeca, su mamá, o su esposa, la esposa de Isaac, tuvo preferencia por Jacob. Y allí de estos dos conocemos lo que sucedió. Allí es donde aparece en escena este Jacob. Isaac, en lo que yo estudié y en el análisis que saqué, es que Isaac pecó menos veces o desobedeció en menos ocasiones a Dios como lo hizo su padre. Es que Abraham sí, cada rato de él y él sí salía de una y se metía en otra. Mientras que Isaac no. Isaac sí le menguó en ese sentido. Y aunque era también, pues seguía haciendo lo malo, pero él menguó en eso. Pero aparece en escena un famoso Jacob, ¿cierto? ¿Y Jacob qué significa? Tramposo, tramposo, engañador, falseador. Aparece en escena este famoso Jacob y ya allí, desde el vientre, ya empezó a dar qué hacer para los padres, desde el mismo vientre. Entonces, vemos como Jacob, que significa engañador, tramposo, pues le roba, literalmente le roba la primogenitura al hermano. Sí, yo sé que él se la compró al hermano, ¿cierto? Lo que el hermano no tenía de pronto cuidado era de qué tan importante era para la época la primogenitura, que se la vendió por un plato de lentejas. O sea, mire que en medio de la necesidad, el ser humano es capaz de vender hasta su alma, como se dice. Hoy día dicen que no, pero eso no es de otro. O sea, eso es innegociable. Muchos artistas o mucha gente del espectáculo hoy día aún continúa haciendo eso, ¿sí? De pronto quieren convertirse en personajes famosos, muy reconocidos, o que su nombre sea conocido a nivel mundial, pues Dios no les da esto, porque Dios no comparte su gloria con nadie, ¿cierto? Pero el diablo, que es astuto en esto y en ofrecer lo que no le pertenece, pues él sí lo hace. Y él sí es allí donde se conocen los famosos pactos que hacen este tipo de artistas que le venden su alma al diablo, que les dicen que si usted me hace famoso, yo voy a hacer esto, voy a hacer su también especie de esclavo, ¿cierto? O su esclavo. Y pues lo vemos reflejado en sus propias vidas,
en cómo arrastran masas, a qué las están arrastrando, ¿cierto? Eh, en sus inicios el rock, aunque era una forma de música protesta al sistema, pero también salió mucho grupo donde iniciaba a los oyentes, a los más jóvenes, a los más vulnerables mentalmente, los inducía mucho al suicidio, a las drogas y todo esto, ¿cierto? O sea, que no era solamente la afectación de una persona, sino, o en este caso, que una persona hiciera un pacto con el diablo, sino que sí o sí arrastraba gente, arrastraba comunidad. Y eso era lo que sucedía o lo que sucede hoy día. Pues aquí en este contexto también Esaú decidió vender su primogenitura por un plato de lentejas sin saber las consecuencias. Y aunque el bravo allí dice que él va a matar a su hermano, pero el Señor también tuvo que ponerle su freno a Esaú, ¿cierto? Y perdonarle, dice la Escritura. Pero nos vamos a concentrar en la vida de Jacob. Jacob, un hombre que eh, desde el principio se supo que era tramposo, que era engañador. Allí el Señor, en medio de todo, pues por él haber adquirido esta primogenitura, eh, Dios lo tiene como nación. Mire, él se robó la primogenitura de su hermano, ¿cierto? Mire este dato. Vea, Jacob le robó su primogenitura a su hermano Esaú, pero más sin embargo, sobre ese robo de Jacob, Dios estableció su pacto sobre Jacob, ¿sí? Que yo no es que quiera justificar de pronto aquí que no, que es que Dios bendice al que hace lo malo. No, yo quiero aquí lo que les digo, por eso el título, ¿sí? Dios aún y en medio de lo malo del individuo, del ser humano, Él sigue mostrando misericordia y cuando Él tiene un plan, primero que todo, Él tiene un propósito para con todos los que toma por Él, pero aún en el enemigo, aún donde hay maldad en el corazón del hombre, el Señor usa esa maldad para bendecir a otros, a muchos. Y en este caso, en esa trampa que cometió allí Jacob, el Señor sobre esa trampa construyó o empezó más bien a florecer lo que fue la nación o el pueblo de Israel. ¿Sí? Vuelvo y digo, no es que yo esté justificando que Dios sobre o premió al mal, no. Primero que todo había una promesa, ¿cierto? Y recayó sobre Jacob, ¿cierto? Y sobre este Jacob, que ese sí fue malo, ese sí, Jacob de Isaac y de Abraham, Jacob fue el más malo. Eso fue malo, Jacob fue malo, porque primero pues por su nombre, comenzando por su nombre, tramposo, engañador, ¿cómo es que en otra versión dice? A ver si recuerdo cómo es que dice. Como que, mm, ¿cómo se dice? A ver, alguien que encubre, ¿sí? O sea, con la maldad, con el bien encubre su maldad, ¿sí? Dice una versión, sino que no me acuerdo del término en este momento. Uno dice, wow, o sea, como un solo nombre en la época así decía, el nombre de la persona identificaba a la persona. Hoy día a nuestros hijos pues les colocamos nombres que nosotros consideremos bonitos, que nos llame la atención, ¿cierto? Pero no, para este contexto de esta época, el nombre describía quién era esa persona. Pero mire que al niño se le colocaba, pues el nombre se le colocaba era de niño, no de adulto. Pero mire que el nombre era identificaba lo que la persona iba a hacer en toda su vida, ¿sí? O sea, era tremendo, el solo hecho de colocarle un nombre a una persona era tremendo. Tanto que Jacob, pues conocemos la historia, Jacob, él primero trampea al hermano, pero él también sufre trampa, sufre engaño, porque se enamoró allí de Raquel. Sí, de Raquel. Entonces, Isaac, esposo
de Rebeca, Jacob, esposo de Raquel, sí. Va allí donde su tío Labán, ¿cierto? Donde su tío, sí, también era tío de él, ¿cierto? Hermano de, sobrino de Abraham, descendencia de Abraham, entonces también era su tío. Pero era el padre de. Y allí pues se enamora de su prima como en segundo grado, y Raquel. Se enamora de ella, pero ella era la menor, ¿cierto? De Labán. Y allí también él queriendo hacer lo malo, o sea, queriendo, digamos, él habiendo hecho lo malo para poder llegar a esa posición y tuvo que huir de su casa, pues allí también sufrió consecuencia de su maldad, ¿cierto? Porque Labán le dijo, está enamorado, se quiere casar con mi hija menor, hágale, trabájeme 7 años, le dice, trabájeme 7 años. Y Jacob le dijo, listo, Raquel es muy hermosa, dice la escritura, que era de las más hermosas que habían en esa región, ¿sí? O sea, que era bonita. Sarai era muy bonita, ¿cierto? Porque dice la escritura que la esposa de Abraham, que era de muy bello parecer, y si tanto que Faraón le echó el ojo, entonces era porque era muy linda. Y lo mismo Rebeca, la esposa de Isaac, también dice que era muy hermosa porque un rey le echó el ojo. Asimismo, Raquel dice la escritura que era muy hermosa y pues bueno, aunque ese sí ninguno le echó mano a Raquel, pero él allí empezó a pagar las consecuencias de lo torcido, de lo perverso que Jacob era. Y entonces allí con Labán, el Señor, perdón, Jacob, pues trabaja 7 años, dice la escritura, y cuando llegan los 7 años, él supuestamente se va a casar con Raquel, ¿cierto? Y su suegro simplemente le tapó la cabeza a su hija y va y se la entrega a Jacob. Y Jacob, inocente, va y se acuesta, tiene relaciones con su esposa, la que era su esposa, la que había sido ya su esposa, con la que se había casado, y cuando le descubre a la mañana siguiente, le desquita el velo, pues se da cuenta que su suegro lo engañó, porque se casó con Lea, la hermana mayor. Entonces él fue y le reclamó allí a su suegro, le dice, no, momento, venga, escúchenme, me las paradojas de la vida. Va y le dice, ¿usted por qué me ha engañado? Le dice a su suegro. O sea, un engañador diciéndole a otro tramposo, le dice, ¿usted por qué me ha engañado? ¿Por qué me ha engañado? Y el suegro le dice, pero es que Jacob, entiéndame, o sea, ¿cómo voy a casar a la hija menor antes que a la mayor? Pero usted sigue, ¿le gusta a mi hija Raquel? No, pues por ella es que yo estoy acá. Pues sencillo, trabájeme otros 7 años, ¿sí? Entonces Jacob dijo, como Raquel era muy hermosa y él estaba muy enamorado de Raquel, le dijo, listo, 7 años y me caso con su hija Raquel. Así pasó 7 años y él accede a su hija Raquel. Dice la escritura que Jacob estaba muy enamorado de Raquel y porque también Raquel era muy bonita. Pero en medio de todo, allí Jacob dice que le pidió a su suegro la baja después de que ya se casó con Raquel, ¿sí? Le dice, no, suegro, mire, usted ha sido muy bien conmigo, aunque me ha tramposeado, usted me ha quitado de mi salario, me ha quitado de mis utilidades, pero ya es hora de que yo me desprenda. Yo quiero ir a trabajar a otro lugar, yo quiero irme con mi familia a otro lugar. Y Labán le dice, mire, sí es cierto, yo lo he tumbado, yo así, en un término más comprensible. Dice, sí, yo soy consciente que le he robado a usted, pero vamos a hacer una cosa. Trabaje conmigo otro tanto, otros 7 años, y eh, las ovejas, las cabras que nazcan en estas y estas condiciones, bueno, eso ya se lo propuso Jacob, porque él ya había de antemano, había maquinado cómo iba a tumbar a su suegro también, ¿cierto? Él seguía. Y Labán le aceptó, pero tuvo que quedarse otros 7 años. Y allí dice la escritura que
Jacob se enriqueció en gran manera, adquirió muchísima riqueza, ¿cierto? Ojo, hasta aquí Dios no se le había aparecido o revelado a Jacob. ¿Listo? Entonces él seguía, o sea, era malo, él sabía y él mencionaba al Dios de sus padres, de su padre Isaac, como al padre de su abuelo Jacob, ¿cierto? Pero él no tenía una relación ni una comunión con ese Dios. Simplemente lo había escuchado y como hoy día muchos cristianos creen que si yo soy cristiano y mi hijo es impío, entonces mi hijo también puede ser hijo de Dios, ¿cierto? Pero lo que no tenemos en cuenta es que comunión y salvación con Dios, eso es personal, cada uno, ¿cierto? Entonces vemos allí cómo Jacob, después de que ha tumbado al suegro en esos 7 años, porque en esos 7 años lo tumbó definitivamente, no fue capaz, no tuvo la cara de decirle a su esposa que se iba, sino él tuvo que escaparse, porque él creía que Labán lo podía encontrar, podía descubrir que lo había tumbado en las crías y lo podía de pronto hasta matar. Pues Jacob se le voló al suegro, pero mire, en medio de que Raquel, la esposa era muy bonita, dice la escritura, lo mismo, hermano. Hizo lo mismo que la abuela Sarai, porque en medio de todo creo que Sarai también era eh, la bisabuela de todos ellos. Em, Cogió los dioses del padre Labán y se los robó y se los llevó. Por lo menos Sarai cuando se llevó sus dioses, sus muñequitos, eran de ella. Ella tenía sus dioses personales, ¿sí? Allí cada uno con su nombre y se los había echado debajo de las naguas, dice la escritura. Eh, pero Raquel sí fue que se los robó al papá. Y por eso fue que el papá, Labán, se fue a perseguir a su yerno Abraham, a Jacob, sí, perdón, gracias. Es que sabes si estaban atentos, pero muy bien. Allí cuando Jacob ya va retirado de la casa de su suegro, los alcanza Labán y les dice, entonces Jacob se asustó y él dijo, no, ahorita mi suegro aquí me las va a cobrar. Pero no, la reacción de su suegro fue, usted se ha llevado mis hijas y se ha llevado a mis nietos. Y la tradición dice que yo, para poderlos despedir, tengo que hacer una fiesta y tengo que hacer esto, tengo que hacer un ritual para que usted se pudiese ir. Aún ser agradecido, mostrarle mi agradecimiento a usted, Jacob. Pero en cambio usted lo que ha hecho es, se ha llevado a mis hijas, me ha quitado a mis nietos y adicional, se ha robado mis dioses. Se ha robado. Y Jacob dice, no, ¿cómo así? Como, o sea, no entiendo. O sea, sí, yo me llevé a mi familia, mis dos esposas, mis esclavos y todo lo que yo, mi ganado y todo, y aún a mis hijos, y de encima usted quiere culparme que yo le estoy robando a sus dioses. Entonces Labán le dice, sí. Y le dice Jacob le dice a su suegro, pues haga una cosa, revise usted, revise, y a la persona que le encuentre sus dioses, sus muñecos, la mata. Es así de sencillo. Es digno de muerte, dice. O sea, muerte, la mata. Entonces Jacob, perdón, Labán entra a toda la comunidad que iba a Jacob y le dice a su hija, Raquel, a la preferida de Jacob, le dice, mija, ¿por qué está ahí sentada sobre su burro? Levántese, bájese de ahí. Dice, no, papá, lo que pasa es que estoy en mis días y, ojo, Raquel, igual que Sara, también era estéril. Jacob tenía hijos solamente con Lea y con una esclava de Lea, pero hasta ahí solamente con Lea. Imagine que Labán o Raquel se hubiera bajado de su asno. Empieza a regarse toda esa vaina y a romperse, pero no. Ella también en medio le aprendió a su marido a ser tramposo y le dice,
¿cómo, padre? ¿Cómo me va a decir que me levante? Estoy en mis días y si yo me levanto, mejor dicho, aquí va a quedar el reguero, ¿cierto? Entonces, su suegro, su padre, perdón, su padre le dice, no, no, si usted está en sus días, entonces más bien quédese ahí sentadito. Y así es que ella efectivamente se sale con la suya, se libra de la muerte y también, igual que su esposo, se vuelve en un tramposo. Hasta que llegan allí, él sigue avanzando, ¿cierto? Y ya casi se encuentran con su hermano, el que había prometido que lo iba a matar, ¿cierto? Y allí Dios también con Jacob, Dios se le aparece por primera vez en un lugar llamado Betel. Dice que al otro lado del río, pues no mencionan el nombre del río, pero Dios allí se le aparece en forma de ángel y pelea cara a cara con Jacob, ¿cierto? Y es la primera vez que muestra la escritura que un hombre vence al ángel de Jehová. No lo había, nunca había peleado el ángel de Jehová con el hombre. Jacob sí peleó. Y dice la escritura que se le apareció el ángel, peleó, luchó con él, se resistió. Y Jacob tuvo que ya ir rayando el alba, el ángel le tocó aquí, parte que es esto, como el coxis y la cadera, y le fracturó. Entonces Jacob empezó a cojear. Y así fue como Dios le dice, ya le pregunta allí el nombre, ¿cuál es tu nombre? Y entonces imaginen que vaya Jacob a presentarle, no, yo soy tramposo, yo soy el desleal, yo soy el no sé qué, ¿cierto? No. Él dijo, yo soy Jacob. Le dijo, bueno, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Y allí es donde es cambiado en Betel, ese nombre lo colocó Jacob, le dice Betel, ya no, es el lugar donde apareció, se me apareció Dios y peleé con él. Y ese nombre significa, o Betel significa que allí Dios se le apareció y peleó con él. Y en Betel Dios inicia su proceso con Jacob. Ya no Jacob, sino Israel. ¿Y qué significa Israel? El que peleó con Dios y le venció. Eso significa Israel. El término is es o sea, el que peleó, ¿sí? Israel, pues pelea. Is, él y Israel pelea, que significa el peleó con Dios. Entonces, allí al cambiarle el nombre, pues sabe que la vida de Jacob no cambió para nada. Él siguió siendo el mismo tramposo, el mismo tráfuga, el mismo engañador, ¿sí? O sea, él en su vida siguió haciendo lo malo. Digamos que ya con conocimiento de Dios, de ya ver quién era Dios, de que Dios aquí en Betel le había dicho o le había certificado la promesa que le había dado a su abuelo Abraham, ¿sí? Cuando lo llamó, que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Con Jacob aquí en Betel, él le dice que va a ser una nación y le describe lo que va a suceder con esa nación, ¿cierto? Y ya en capítulos siguientes, después del 28, imagínate, yo ya voy en el 28, el Señor, el Señor empieza a hablarle ya a Jacob y todo esto, y Jacob decide irse se sitúa en una sola tierra, ¿cierto? En un solo lugar, que es en un valle, y allí Dios empieza a bendecir a Jacob. Jacob entró a la tierra de Canaán, a las orillas de la tierra de Canaán, porque vio que allí él podía establecer su tierra, su tienda, perdón, y había muchos pastos, por supuesto. Allí la tierra en Canaán, pues era, ya sabemos que era muy, muy fructífera, ¿cierto? Canaán siempre ha sido un territorio muy fértil, donde lo que usted siembre allí se da, se produce. Entonces allí se quedó Jacob, y allí el Señor empieza a bendecir porque le aumentó los hijos. Tuvo 12 hijos al final, fuera de las mujeres hijas que tuvo, ¿sí? Y allí vemos ya cómo Dios, por medio de José,
¿sí? Por medio de José, empieza el cumplimiento. O sea, ya se mete en asuntos teológicos el autor, Moisés, y habla toda la teología de que conocemos ya por medio de las 12 tribus de Israel. Pero lo que yo, hermanos, quiero enfocarme es aquí en cómo mostrarles cómo, aunque estos hombres escucharon, vieron cara a cara a Dios, en el caso de Jacob, peleó con Dios y le venció. El Señor siempre mostró su misericordia. En la palabra de Dios, allí en Gálatas, el apóstol Pablo hace una diferenciación entre estas dos simientes. La simiente, o digámoslo así, la simiente de los hijos de la esclava y los hijos de la libre, ¿cierto? Nosotros, o la iglesia, allí en lo que hace referencia a Pablo en Gálatas, es que si nosotros no somos hijos de esclavitud, nosotros no somos hijos de, digámoslo así, como de perdición, como dice Juan, ¿cierto? Nosotros tenemos que seguir siendo hijos de la libre, porque nosotros no estamos llamados a cumplir con una ley mosaica, ¿cierto? Una ley moral que sí o sí lo único que hace esta ley moral es hacernos ver nuestra pecaminosidad. El apóstol Pablo dice, mire, si nosotros es bien sabido que por la ley es que conocemos que somos pecadores, porque si no hubiese ley no existiría el justo juicio, porque sobre qué irían a juzgar si no hay una ley. Entonces el apóstol Pablo dice, por la ley nosotros hemos conocido que somos pecadores, dice el apóstol Pablo, por la ley yo descubrí que soy malo. La ley moral nos hace ver nuestra maldad. Y aunque estos tres hombres, que fueron los patriarcas, fueron malos, ellos le creyeron a Dios. Ellos sabían que su llamamiento venía de parte del Señor, que el que los había llamado, el que los había apartado, era Dios, pero que en su humanidad seguían fallando. Y el apóstol Pablo aquí en Gálatas nos enseña eso. Mire, nosotros hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Nosotros ahora estamos justificados delante de Dios, del Padre. Pero que seguimos pecando, ¿qué dicen? ¿Será que la iglesia aún hoy, teniendo el lugar de privilegio que tiene, sigue pecando? Por supuesto que sí. Pero nosotros hemos sido ya reconciliados con el Señor, que nosotros estamos llamados a ser apartados, separados, santos para el Señor, que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en nosotros y aunque nosotros seguimos fallando, el Señor muestra su misericordia con todos y cada uno de nosotros. Que no importa nuestra condición, pero el Señor ya no nos está haciendo a un lado. ¿Cuántas veces cayó? Y mire, los pecados que cometió Jacob, que fue el más malo de esos tres, hermano, fueron tremendos, hermano. Sus hijos, ni qué hablar, hermano. Asesinatos, violaciones, de todo tipo de crímenes, crímenes, porque no era que no, es que este me quitó, este me robó. Vean, llegaron hasta vender a su propio hermano. Lo vendieron de esclavo. Mataron a toda una nación de hombres de guerra, como dice la escritura, hombres ya varones de guerra, solo por la venganza, hermano. Cuando Dios les había dicho que de él era la venganza, pero ellos no comieron de cuento y dijeron, no, nosotros tenemos que cobrarnos. Esa es la magnitud de pecado del hombre. Él alberga, nosotros como seres humanos albergamos. Nuestra esencia está basada en el mal, en el pecado. Pero como nosotros ya somos morada del Espíritu Santo, como dice Pablo allí en Efesios, nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va redarguyendo, Él es el que nos va perfeccionando hasta el día de nuestra redención, dice. O sea que en este mundo nosotros seguimos fallando a Dios. Nosotros de continuo seguimos haciendo lo malo, pero lo que el Señor le importa, hermanos,
es que nuestra vida vaya cada día en crecimiento en su relación, en comunión con Él, para que Él nos vaya mostrando qué es lo que le agrada a Él y le desagrada que nosotros hacemos. Él simplemente, Él busca que nosotros, nuestro corazón, que nuestras vidas sean servicio de Él, que sean instrumentos para Él. Nuestro corazón de continuo sigue en la maldad, pero el Señor nunca nos ha rechazado hasta ahora. Después de que le tomamos, le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él no nos está desplazando, nunca nos ha dicho, ustedes son malos, yo los voy a dejar, los voy a abandonar. Al contrario, Él dijo, nadie los arrebatará de mi mano. Y el creyente hoy día cree que, y eso me ha sucedido aún a mí, con comentarios de gente que dice, usted siendo cristiano y peca. Pero yo leyendo estas vidas, estas biografías de estos tres hombres que fueron los patriarcas, o sea, fueron como el fundamento de la nación de Israel, digámoslo así, fueron malos, hermanos, y el Señor nunca los desechó. Y aún si ustedes miran a través de la historia bíblica, hermano, cuántos hombres de Dios fueron re malos, quizá más malos que estos tres primeros, pero el Señor nunca los rechazó. Mirábamos y hablábamos en estos días con Sansón, con mis hijos, con Sofía le decía, hablando de Sansón, Sansón, a pesar de que era un nazareo, un apartado de Dios, pero Sansón fue malo también, mujeriego, y miren Salomón, hermano. Salomón también un hijo de David, un temeroso de Dios, donde Dios lo bendijo con sabiduría, uno de los mayores grandes tesoros de la humanidad, pero fue malo. Pero el Señor nunca desechó a ninguno de estos. A los que él había tomado como sus hijos, no los iba a desechar. Y por eso el salmista allí en varios de sus salmos, en el 51 que me fascina, David reconoce su maldad. Y él acude a su Señor, le dice, Señor, no me deseches, no me hagas a un lado. Y nosotros tenemos ya toda la revelación y el apóstol Pablo nos asegura que en Él estamos seguros y confiados, que nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y nosotros seguimos, el creyente cree que porque cayó una, dos, tres veces, entonces Dios ya lo ha desechado y lo ha aislado y lo desechó. Y yo conozco, hermano, personas que por una caída se han apartado de los caminos del Señor. Y viene lo peor es que hoy día la iglesia, cuando ven a un hermano caído, pues en lugar de restaurarlo, se le van encima y lo terminamos de consumir. Nuestra naturaleza sí o sí sigue siendo mala, perversa. Somos malos, esa es nuestra naturaleza. Solamente lograremos la perfección cuando lleguemos a abandonar este cuerpo humano. Pero santos por término, ninguno, hermano. Somos malos, somos tendenciosos, tenemos la tendencia a hacer lo malo, hermano. Pero aún y con eso el Señor no nos está desechando. Acudimos a Él, nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que mantener una comunión con Él. Es cierto, el Espíritu Santo cada día nos redarguye, cada día nos expone, hermanos, pero tenemos sí o sí que cultivar y mantener esa relación, esa intimidad con Él. ¿O creen que el apóstol Pablo, siendo ya apóstol apartado para, para predicar el Evangelio, no cometió errores? Por supuesto que sí. Y él lo reconocía. El apóstol Pedro, el apóstol mismo Juan, los grandes hombres que aparecen en el Nuevo Testamento, hermano. Mire, el único que fue perfecto, aún estando en este cuerpo, fue el Señor Jesús. Pero dice la Escritura que Él se compadeció de nosotros, porque Él sabe que nosotros somos débiles, que nosotros tenemos esa debilidad en nuestra carne, pero que aún y en medio de esas debilidades, el Señor no nos va a desechar. Por eso Dios es el único que puede transformar. Mire, si vamos a Romanos 1:17, Él dice que su palabra, su mensaje, su mensajero,
tiene la habilidad de cambiar las vidas. Cuando dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y el evangelio es las buenas nuevas, pero las buenas nuevas vienen a través de Cristo. Por eso nosotros no podemos, ya habiendo recibido una salvación tan grande, ya la hemos recibido, hermano. La tenemos, la atesoramos en nuestro corazón y la vivimos. ¿Por qué creemos que Dios nos ha desechado? ¿Por qué aún y andando en debilidades, en situaciones adversas o complejas, por qué creemos que es que Dios nos ha desechado o nos tiene a un lado, nos está como que nos está rechazando, hermano? Y en muchas ocasiones hasta la comunión con Dios perdemos. Porque ese es el cuento que nos han vendido, que si nosotros pecamos, que Dios ya nos hizo a un lado y aún que perdemos nuestra salvación. No, hermanos. Si vemos allí en Hebreos 11:12, vemos los héroes, dice ahí el término, los héroes de la fe, ¿sí? Y dice el autor a los hebreos, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tan grande nube, sigamos adelante. Y dice que todos estos testigos, y cuáles son, y mire que con el que inicia es precisamente con, bueno, con Abel, por supuesto, pero menciona a Abraham en el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos. Ahí menciona al que también siguió siendo pecador, al que seguía fallándole a Dios. Después, ya con Jacob y con el establecimiento de las 12 tribus, y todo lo que vivió el pueblo de Israel, o es que el pueblo de Israel a través de la historia bíblica fue un pueblo efectivamente tan santo, tan apartado de Dios, vivieron en santidad, nunca fueron malos los de los israelitas. Allí el Señor nos muestra su gracia y su favor. El Señor siempre, aun y cuando nosotros seguimos pecando, el Señor sí o sí sigue mostrando su misericordia. Yo en algún momento un pastor me preguntó, me dijo, usted eh, me preguntó, ¿usted vive en la abundancia o en la misericordia? El pastor me preguntó. Yo le dije en la misericordia. Y este hombre, este pastor me dijo, todo aquel que vive en la misericordia de Dios vive en las migajas de Dios, porque él estaba hablando de riqueza económica, de la prosperidad. Y yo en su momento me sentí tan triste, yo decir, vivir de la misericordia de Dios es lo más malo que le puede pasar a un cristiano. Pero después ya a través del estudio y de la continua lectura de la Biblia, me di cuenta que es por la misericordia que hoy estoy viviendo. Y que la iglesia hoy vive es por la mera misericordia. Que tenemos un encargo de parte del Señor como iglesia y es seguir predicando a Cristo, seguir predicando la salvación de las almas, pero que seguimos malos, siendo malos, por supuesto. Allí en Romanos el mismo apóstol Pablo dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos nos hemos apartado. Y aún como iglesia, hermano, seguimos, a veces nos dejamos arrastrar por nuestra carne, por nuestra propia concupiscencia. Pero el Señor en su misericordia nos sigue llevando, nos sigue tratando. Y yo sé que el año ya va a terminar y que de pronto sus proyectos, sus sueños de cada uno quizás no se cumplieron a cabalidad o quizás quedaron ahí en stand-by. Pero hermano, el Señor sigue siendo misericordioso y hasta hoy, hermanos, podemos decir Maranata, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y seguramente, hermanos, sin fijarnos proyectos para el año entrante, sin fijarnos metas, el Señor va a seguir mostrando su misericordia, porque Él cree y confía en que nosotros seguiremos predicando a Cristo.
porque Él sigue creyendo en que nosotros somos capaces, tenemos esa valentía, ese coraje para seguir predicando a su Hijo amado Jesucristo. ¿Seguiremos pecando? Seguramente que sí. Pero el Señor en su misericordia nos sigue acogiendo y por eso ese es el Dios, ese es el Dios que puede salvarnos, que nos cambia, que nos transforma. La salvación la tenemos segura en Cristo, hermano. Nuestra fe, esa convicción, esa certeza que tenemos en Cristo, no nos la va a quitar nadie, hermano. Pero sí o sí, nuestra responsabilidad hoy es seguir adelante con la exposición de Cristo. Seguir adelante con la predicación, no nos cansemos, no importa que estemos en vacaciones, hermano, el mal, el diablo no descansa, hermano. ¿Por qué creemos o nos imaginamos que llegan estas fechas? Entonces es para relajarnos, hermano. Nuestra comunión debe ser mayor porque las familias se reúnen, la gente va de visita a los lugares, hermano, y nosotros callados. Ese fue el gran error del pueblo de Israel. Creerse en que porque eran el pueblo escogido de Dios, a ellos no les iba a venir gran tribulación como fue la dispersión que aún hasta hoy siguen viviendo. Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos esa responsabilidad, esa dispensación, hoy el Señor nos la ha delegado. No podemos desaprovecharla, no podemos desaprovechar ningún momento. ¿Somos malos? Sí, somos malos. Nuestra carne nos jala a hacer lo malo, hermano, pero el Señor no nos ha desechado, hermano. Cuidemos nuestra oración, nuestra lectura, hermanos, nuestro estudio, no, que porque el instituto, la universidad mermó, entonces no, yo ya no leo, ya no estudio, ya se me olvidó, me desprendí de eso. Como si el Señor, y yo le hablaba en estos días a alguien, imagine que el Señor dijera, estos están en descanso, o sea, están relajados, pues yo también voy a relajarme y le cierro 2 minuticos el oxígeno. ¿Qué pasaría con dos? Ni qué decir con 5 minutos, hermano, que Dios nos dejara sin oxígeno. Nos desapareceríamos, ya no viviríamos más. El Señor sigue misericordioso. El mismo misericordioso que tuvo aquí, el mismo Dios de misericordia, que no destruyó a Noé y a sus hijos, ese mismo Dios fue el que llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ese mismo Dios es el que hoy nos está llamando y diciendo, no cesen, no paren, no mermen su comunión, sigan adelante. Yo sé que ustedes siguen pecando, hermanos, pero Cristo está por encima de ustedes. Dice la escritura o dice alguien, dice que Dios no nos puede ver directamente a nosotros, sino que Él coloca a Cristo como un filtro para Él mirarnos, porque la maldad que hay en nuestro corazón es tan grande, hermano, muy grande. Él no nos puede ver directamente porque nos consumiría. Coloca a Cristo, hermano, y es por medio de Él que nos puede mirar. Pero Él nos mira ahí sí, con ojos de amor, con ojos de misericordia. Ese Dios que llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob, es el mismo que hoy nos está llamando, nos está recordando. Mis misericordias son para siempre. Y cada mañana son nuevas. ¿Qué esperamos? ¿Qué hacemos como iglesia? El apóstol Pablo nos recuerda, hermanos, prosigamos a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No mermemos, no descansemos, hermano. Esta es una lucha constante, diaria, hermano. El enemigo nunca duerme. Las acechanzas están ahí. El pecado está ahí a la puerta, le dijo a Caín. Entonces, hermano, recordemos que Dios es un Dios que salva, es un Dios misericordioso, es un Dios perdonador, pero que de nosotros también está la responsabilidad de tener esa comunión, de guardar nuestra relación con el Señor y seguir adelante con la exposición
de la vida y obra de Cristo. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Allí cada uno inclinado, su rostro cerrado, sus ojos. Es hora de ponernos a cuenta con nuestro Dios, de reconocer que nuestra humanidad sigue siendo mala y que de continuo le falla al Señor, que nuestra carne siempre nos hace hacer lo malo, que nuestra humanidad nos sigue arrastrando a lo malo, pero que tenemos a un Dios misericordioso que se compadece de nuestras debilidades. Dígale hoy, ya finalizando casi el año, cuánto le ha fallado a Dios y cuántas veces el Señor ha mostrado su misericordia. Cada uno allí en su corazón, expóngale de cuántas maneras el Señor le ha librado de, de la muerte espiritual, de cuántas veces el Señor en su misericordia le ha abrazado y le ha librado de ir a cometer cosas que les desagradan al Señor. Desde allí, cada uno en su lugar, en comunión, en esa comunión con el Señor, pídanle sabiduría, que les abra el entendimiento, que su Santo Espíritu les redarguye, que les escanee sus corazones y que sea Él y solamente Él exponiendo delante de cada uno su vida. Pongámonos a cuenta, hermanos. No sabemos el Señor en qué momento nos llame a su presencia. Procuremos en cuanto podamos estar a paz con todos, dice el apóstol Pablo. Que hoy podamos estar a paz también con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Que si bien es cierto que pecamos y que de continuo hacemos lo malo, que tenemos un Salvador, uno que perdonó nuestros pecados, que pagó con sangre nuestra salvación, uno que fue a la cruz por causa nuestra, que aunque nosotros somos malos y nuestra mente es perversa, el Señor es misericordioso y Él, esa misericordia, todavía no la termina. Que esa misericordia sigue siendo nuestro mayor baluarte porque estamos aferrados a Cristo Jesús. Que nuestra comunión con Él es constante, de continuo, que aún y a pesar de las adversidades, de las contravenciones que vivimos en nuestra vida, siempre nuestro sustento es su palabra, es ir a la fuente, acudir a Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Mi buen Dios, hoy queremos colocarnos delante de ti, Señor. Tu iglesia está delante de ti expuesta, Señor y Dios. Por favor, ayúdanos a reconocer nuestra multitud de pecados, Señor, y por favor, por tus misericordias, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Muéstranos el camino, Señor y Dios, y vuélvenos a tus caminos, Señor. Ayúdanos a seguir esa senda, Señor y Dios, que solamente nos lleva a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a no cerrar nuestra boca, Señor y Dios, ante las debilidades del mundo. A no, Señor, callar cuando tenemos que predicar a Cristo, Señor, en las reuniones, en estos tiempos de comunión entre unos y otros, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida que te agrade, Señor. Ayúdanos a morir a nuestro yo, Señor. Que dejemos a un lado los deseos pecaminosos de nuestra carne. Que reconozcamos, Señor y Dios, que eres tú quien nos santificas por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos constantemente de ti, Señor. Así, Señor y Dios, como necesitan nuestros pulmones del aire, Señor, nuestra vida necesita, Señor, de la lectura, del estudio, de la comunión constante contigo, Señor y Dios. Ayúdanos a no separarnos, Padre, de ti. Ayúdanos que por medio de tu palabra podamos reconocer la multitud y la grandeza de tu misericordia como la maldad de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, mi buen Dios, porque solamente tú perdonas, Señor. Solo tú sanas, solo tú salvas, Señor y Dios.
Por eso venimos ante ti, Señor. Y hoy acudimos, mi buen Dios, a ti. Delante de ti nos colocamos, Señor. Tu iglesia, tu siervo, Señor y Dios, como un pecador más, Señor y Dios, se suma a los que claman de ti misericordia y reconciliación, Señor. Guíanos, Señor y Dios. Muéstranos el camino de santidad, Señor y Dios. Y que tu Santo Espíritu sea, Señor y Dios, el que nos inquiete, el que nos redarguya, el que nos aparte, Señor y Dios, el que perfeccione nuestras vidas para Cristo Jesús, Señor. Tu palabra es esa lámpara, Señor y Dios. Tu palabra es esa lámpara y es el camino, Señor y Dios, donde hallamos salvación, donde hallamos ese redarguir de nuestros corazones, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a no separarnos de ti, Señor, y que tu palabra sea, como dice allí en Juan 15, Señor y Dios, hemos sido lavados, limpiados por el poder de tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, y reconocemos, Señor, que te necesitamos. Guíanos siempre, Señor y Dios, en este bendito tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor y Dios, por la reunión y por la palabra, Señor y Dios, que hoy nos enseñaste. Padre, recorrimos varios textos, Señor y Dios, pero en todo lugar, Señor y Dios, por donde adhuimos de tu palabra, tu misericordia estuvo ahí, Señor, siempre al frente, inquietándonos y mostrándonos, Señor y Dios, que tú no nos vas a consumir, Señor, sino que hemos sido librados de tu ira, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu iglesia, Señor, por el ministerio bien, Señor y Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy nos acompañó aquí presencial como virtualmente, Señor. Te alabamos y permítenos, Señor y Dios, cada vez más entrar al conocimiento de tu justicia y de tu verdad, Padre. Ayúdanos y guíanos, Señor, en todo tiempo. Y te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por esta reunión, Señor. Coloco delante de ti cada uno de mis hermanos y sus quehaceres, sus vidas a partir de ahora, Señor. Guíanos, Señor y Dios. Guíanos y dirígenos en este mundo, Señor y Dios, cada día más pervertido y perverso, Señor. Te adoramos, Padre. Que de nuestra boca siempre salga agradecimiento, Señor. Que nuestra vida sea instrumento en tus manos, Señor, y que podamos glorificar con la predicación de tu palabra a Cristo, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. En el nombre que sobre todo nombre, a Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. ¿Quién va a orar por la ofrenda? La hermana.